Moraleda y hoy estamos en Smart Aligners. Vamos a ver un caso clínico de una paciente que sufre eso que hemos tenido todos, que es un decalaje posterior. Es decir, que empieza una situación inicial de una clase 2 cúspide a cúspide y de repente, sin motivo aparente, se va a una clase 2 completa. Vamos a ver qué indicios nos pueden hacer sospechar de esta situación, cómo podemos diagnosticarlo por completo y luego cómo solucionamos este tipo de casos. Para ello nos acompaña hoy nuestra paciente, es una paciente de mediana edad, presenta una sonrisa gingival asimétrica, es una paciente con una clase 2 asimétrica, un perfil dolicofacial y un perfil convexo. En los registros intraorales podemos ver que presenta una clase 2 cúspide a cúspide, un resalto aumentado y una ligera mordida abierta anterior. Vemos también que presenta a nivel del 31 una ligera fenestración o ligera recesión por un defecto de la tabla vestibular. Aquí lo notorio de esta situación, o lo que nos gusta destacar, es esto. Vemos que la paciente presenta un pequeño desgaste a nivel de las cúspides de los caninos sin un aparente contacto. Tampoco presenta contactos en lateralidades. Entonces, ¿cómo puede haber un desgaste en un diente que no tiene contacto? Por eso nos hace sospechar de que tiene un decalaje posterior. En los pacientes es normal que cierren una posición inicial y conforme se van desprogramando y posterior rotando, de repente empieza a aparecer esa ligera mordida abierta anterior. Por ello, cuando vemos que hay desgastes sin contactos, siempre mandamos a hacer un CBCT para estar seguros, midiendo la distancia, que es lo que vamos a ver ahora con Dilar, si la paciente presenta o no un decalaje posterior. Hacemos nuestro CBCT, nuestro registro y procedemos a hacer nuestras pequeñas mediciones. Nosotros sabemos que la distancia articular, es decir, el espacio que hay entre los cóndilos y la cavidad glenoidea, tiene que ser de 2 milímetros. Esto es porque los discos articulares tienen ese grosor, entre 1,8 y 2,3 milímetros. Una vez establecida esta distancia, sabemos que si nos encontramos más distancia en los dos lados, la paciente está avanzando. Para ello, nosotros decidimos que si encontramos valores de 4, 4, 4 y 5 milímetros, tenemos un avance forzado de la paciente de unos 3 milímetros. Entonces, una vez con este criterio establecido, continuamos con nuestros registros intraorales y hacemos también una medición de área, es decir, ya no es una medida solo longitudinal, sino también una medida de área en el corte frontal. Esto es gracias al doctor Daniel Díez, a quien recomiendo encarecidamente que sigan, porque tiene unos trabajos sobre esto muy buenos. Hacemos a la paciente venir con la férula de descarga que ha llevado durante todo el día. Tras llevar todo el día la férula de descarga, podemos ver que sufre una pequeña desprogramación. Es decir, si veis en la imagen inicial, la paciente presenta una clase 2 cúspide a cúspide. Sin embargo, en el registro, nada más retirar la férula de descarga, ya presenta ese decalaje posterior. Nosotros no manipulamos a los pacientes la mandíbula, simplemente les pedimos que si retiren la férula de descarga y sin cerrar ni nada, vayan cerrando despacito hasta que tengan un primer contacto. Al no tener una referencia de dónde morder, la paciente va a ir a esa relación céntrica o a esa posición de reposo condilar. Entonces, ya con este registro, es decir, esta situación de la paciente, es cuando decidimos realizar ya nuestro clean check. Y es muy importante, que ahí está el tip del día, ver no solo el desgaste para sospechar y mandar a hacer nuestro CBCT, sino también que nos montemos el montaje en los clean checks esta situación real de la paciente. Con esta situación real del paciente nos vamos al clean check de ella. En esta situación podemos ver que ahora nos encontramos con una clase 2 completa, es decir, es un distalamiento prácticamente o un caso que se podría asimilar como un caso de extracciones de premolares superiores. Sin embargo, nos vamos a apoyar en un anclaje esquelético con 2 mini tornillos posteriores para poder corregir el caso. Durante este proceso vamos a hacer un proceso de distalamiento secuencial clásico en el que vamos a ir instalando primero los 7, luego los 6 y cuando el 6 haya llegado a su posición final vamos a aprovechar para empezar a mover en bloque toda la parte superior. Para ello nos vamos a apoyar en un mini tornillo que de primeras estará colocado a nivel anterior entre los 6, o sea, a nivel lateral entre 6 y 7, y que una vez aparece el botón para el recorte en el premolar, lo vamos a anclar con una ligadura metálica para hacer anclaje directo. Vemos que en el lado contralateral nos encontramos con una situación parecida, esa clase 2 completa, en la que vamos a ir avanzando, instalando 6 y 7, después instalamos el premolar y luego todo en conjunto. La idea de instalar todo en conjunto, aunque aparentemente vamos a perder algo de anclaje, es simplemente por aguantar o por reducir el número de alineadores activo. Haremos un cambio de alineadores cada semana. Entonces, una vez con estos registros, nosotros procedemos a hacer el seguimiento de nuestra paciente. Así es como la paciente empezó, eso es con el decalaje posterior. Así es como comienza la paciente. Vemos el desgaste, la posición o la situación real que tiene nuestra paciente, registros iniciales con la fenestración del canino, nuestra clase 2, la férula de descarga, la clase 2 real de nuevo, disculpen la tardanza que tarda en cargar,
los registros comparativos, nuestros clean checks, y empezamos con este adiestramiento secuencial. En el adiestramiento secuencial vemos que aquí tenemos el sistema en el que ya está el 6 y el 7 instalados, ya están engranados en esa clase 1, ya hemos empezado a instalar el 4 y estamos en esa pequeña fase en la que lo más importante no es solo detectar los espacios del adiestramiento secuencial, sino detectar los espacios en la presencia o no de resalte, que veréis que va a ser nuestro fallo y por lo que va a hacer falta un refinamiento. Continuamos con nuestro adiestramiento secuencial y aquí podemos ver ya el montaje. Vemos que el mini tornillo ha sido colocado infracigomático y aquí tenemos una ligadura de anclaje directo. Ya con estas 3 unidades sumados al mini tornillo posterior, que está colocado en los 2 laterales, voy a bajar mi cámara para que puedan ustedes verlo. Ahí lo tienen. Pues con este montaje ya nos podemos disponer a retruir todo lo que sería el frente anterior de nuestro paciente. Aquí tiene el montaje del mini tornillo infracigomático. Nos gusta colocar los infracigomáticos, aunque ahora también los estamos poniendo interradiculares, simplemente porque no alteran la trayectoria de los dientes. A veces nos encontrábamos que al ponerlo en etapas tempranas, durante los espacios del instalamiento, el diente anterior era incapaz de retruirse correctamente. Continuamos con nuestro clínico químico. Y así es como acabamos esta primera fase, en la que tenemos una ligera pérdida de anclaje, en el que los molares se nos han ido a una pequeña clase 2. Y entonces en esa situación es cuando decidimos hacer un refinamiento. Para eso nos vamos a nuestra planificación inicial. Podemos ver que esto es lo que habíamos planificado. Una extrusión anterior junto con la expansión y el aislamiento posterior. Y en la vista lateral, con nuestro montaje real, habíamos pasado de esto a esto. Veréis que también dejamos al paciente en una ligera mordida abierta posterior. La situación de esto es para que se produzca esa anterorrotación natural que se produce y corregir en parte la posterorrotación que se produciría al distalar los sectores posteriores. Entonces esa es la situación en la que viene el paciente y esta es la situación una vez terminado ese primer clean check, es decir, hemos pasado una clase 2 completa a prácticamente una ligera clase 2. Hacemos un protocolo parecido, ya más tradicional, de un protocolo de un medio de aislamiento secuencial con alineamiento y nivelación del sector anterior. Y en la arcada inferior, pues, una mecánica de torque para corregir lo máximo posible los incisivos inferiores y la fenestración de ese incisivo inferior. En la contralateral, algo muy parecido, hacemos una mecánica de cierre, el aislamiento secuencial había ido mejor en esta zona. Y entonces ya así es como continuamos con nuestro paciente. Y así es como terminamos tras el refinamiento. Estos son un poco los pasos, la situación inicial, la situación con el instalamiento de los 6 y aquí la situación final del paciente ya instalado. Así que nada, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.